El bloque A tiene una masa de 40 kilogramos y el bloque B de 8 kilogramos. Los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto son coeficiente de fricción estático 0.20 y coeficiente de fricción cinético 0.15. Si se sabe que P, la fuerza P, es igual a 40 newton, determine la aceleración del bloque B, el bloque pequeño que está arriba, la tensión en la cuerda. Primero vamos a determinar si los bloques se mueven para el valor dado de P. Para determinar si los bloques se mueven, vamos a plantear una condición de movimiento inminente para ambos bloques. Entonces nos vamos a preguntar para qué valor de P ambos bloques están en movimiento inminente. Y lo vamos a comparar luego con el valor dado de P. Si el valor de P calculado para movimiento inminente es menor que el valor de P dado, o dicho de otro modo, el valor de P dado es mayor a el valor de P para la condición de movimiento inminente, entonces resulta que los bloques se van a mover. Realizamos el diagrama de cuerpo libre para el bloque B. Es el típico diagrama de un bloque sobre una superficie inclinada, solo que le agregamos la fuerza de tensión por haber una cuerda. Y planteamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ojo, estamos en una condición de movimiento inminente para ambos bloques y vamos a calcular un valor de P que es el necesario para que ambos bloques estén en movimiento inminente. Planteando la ecuación, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que N1, la normal en 1, se va a equilibrar con la componente coseno del peso, es decir, peso de B coseno de 25. Y luego reemplazando que peso de B es masa de B por gravedad, obtengo que normal en 1 es igual a masa de B por gravedad coseno de 25. Luego tenemos que la fricción en 1 es el coeficiente de fricción estático por la normal en 1. Usamos el coeficiente de fricción estático porque estamos en condición de movimiento inminente, tanto para el bloque B como para el bloque A. Entonces simplemente reemplazamos esto de aquí, que es normal en 1, lo reemplazamos aquí, obteniendo que la fricción en 1 es coeficiente estático masa de B, G coseno de 25. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ojo, recordamos que estamos en condición de movimiento inminente, tanto para el bloque B como para el bloque A. Es decir, todavía están a punto de moverse, pero no inician el movimiento. Planteando la ecuación tenemos menos T, en este caso estamos tomando hacia la derecha positivo, por eso colocamos menos T, porque T va hacia la izquierda. Sería menos T más F1 a la derecha, y también hacia la derecha la componente seno del peso. Por eso colocamos aquí más peso de B seno de 25. Esto es igual a 0. Despejando T, tenemos que T es igual a F1 más peso de B seno de 25. Y luego reemplazamos. Sería que T es igual a, todo esto es F1. Recordemos que F1 es coeficiente estático por N1. Habíamos calculado que N1 se equilibraba con la componente coseno del peso, que sería peso de B coseno de 25, donde peso de B es masa de B por gravedad. Y todo esto de aquí es peso de B seno de 25, solamente que peso de B ha sido reemplazado por masa de B por gravedad. Entonces aquí se puede sacar un factor común, masa de B por gravedad, quedando dentro del paréntesis coeficiente estático coseno de 25 más seno de 25. Reemplazando tendríamos que masa de B 8 kilogramos, gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado,
coeficiente estático 0.20 coseno de 25 más seno de 25, obteniéndose un resultado de 47.3925 newton para la tensión. Realizamos el diagrama de cuerpo libre del bloque A y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces sería N2, está aquí, N2 positivo hacia arriba, menos N1, menos peso de A coseno de 25, aquí está. La componente coseno del peso está en el eje Y negativo porque va hacia abajo, más P seno de 25, la componente seno de P aquí. P seno de 25 va hacia arriba, por eso se le coloca positivo. Y todo esto es igual a 0. Despejamos N2 y tendríamos que N2 es igual a N1, pasa al segundo miembro con signo positivo, más peso de A coseno de 25, menos P seno de 25. Pero recordemos en el diagrama de cuerpo libre del bloque B que N1 es igual a peso de B coseno de 25. Entonces ahí se reemplaza. N1 se reemplaza por peso de B, masa por gravedad, coseno de 25. Aquí peso de A se reemplaza por masa de A por gravedad, coseno de 25, menos P, seno de 25. Entonces aquí podemos sacar un factor común que sería G coseno de 25. Aquí en los dos primeros términos sacamos un factor común G coseno de 25 y me queda por la suma de masas de los bloques, menos P seno de 25. Eso sería N2. Pero F2 es igual al coeficiente estático por N2. Recordemos que estamos en la condición de movimiento inminente para ambos bloques y vamos a hallar el valor de P necesario para que se dé esa condición. Y luego lo vamos a comparar con el valor dado de P, determinando así si los bloques ya alcanzaron la condición de movimiento inminente o no. Entonces tenemos que N2 es esta expresión y que F2 es el coeficiente estático por N2. Reemplazando sería que F2 sería el coeficiente estático por toda esta expresión. Suma de masas por G coseno de 25 menos P seno de 25. Y con el valor de F2 ya pasamos a sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Planteamos la ecuación, hay dos tensiones hacia la izquierda y una hacia la derecha. Entonces, una tensión hacia la izquierda se puede eliminar con una tensión hacia la derecha y simplemente me queda una tensión hacia la izquierda, es decir, negativa. Por eso colocamos aquí menos T. Menos F2, aquí está, hacia la izquierda, menos F2, menos F1, más peso de A seno de 25, que sería aquí la componente seno del peso, que sería positiva, más peso de A seno de 25, más P coseno de 25, la componente coseno de P, también positiva. Y todo eso es igual a 0. Luego despejamos P coseno de 25. Entonces P coseno de 25 sería igual a el menos T pasa al segundo miembro como más T, más F1 más F2. Y la componente seno del peso pasa al segundo miembro con negativo. Entonces quedaría P coseno de 25 es igual T más F1 más F2 menos peso de A seno de 25, donde T es esta expresión ya calculada anteriormente. Incluso ya se ha calculado, reemplazando valores, cuánto es el valor numérico ya de la tensión. Y también tenemos que F1 es el coeficiente estático, porque estamos en movimiento inminente, por peso de B coseno de 25. Y además F2 es toda esta expresión. Entonces, reemplazando, tendríamos que P coseno de 25 es igual a todo esto. T, que lo hemos expresado simplemente como T porque ya tenemos el valor numérico, más F1, que estaría acá, coeficiente estático, masa de B, G coseno de 25,
más F2, que es todo esto, coeficiente estático, y todo esto entre corchetes, suma de masas G coseno de 25 menos P seno de 25, menos peso de A, que sería masa de A por gravedad seno de 25. Y luego desarrollamos dentro del corchete. Aquí dentro del corchete desarrollamos, sería MA G coseno de 25 más MB G coseno de 25 menos P seno de 25. Aquí está, MA G coseno de 25 más MBG coseno de 25 menos P seno de 25. El resto queda igual. Recordemos que todo esto es P coseno de 25. Continuamos, ahora el coeficiente estático lo multiplicamos por MAG coseno de 25, acá está, coeficiente estático por MAG coseno de 25, también tiene que multiplicarse por MBG coseno de 25, aquí está, y también tiene que multiplicarse por menos P seno de 25, aquí está, coeficiente estático con signo negativo por P seno de 25. Luego tenemos dos términos que se pueden sumar, que sería coeficiente estático MBG coseno de 25, y aquí también coeficiente estático MBG coseno de 25. Aquí está el resultado. 2 veces coeficiente estático MBG coseno de 25. El resto queda igual. Y luego aquí hay un factor común mu S, coeficiente estático, por G coseno de 25. Entonces, sacando ese factor común, sería coeficiente estático por G coseno de 25 por MA más 2 veces MB. Aquí está entre paréntesis, MA más 2 veces MB. El resto continúa igual. Luego este término, que es menos mu S P seno de 25, puede sumar aquí en el primer miembro. Pasa a sumar, quedando en el primer miembro P coseno de 25 más mu S P seno de 25 es igual a T más mu S por MA más 2MB G coseno de 25 menos MAG seno de 25. En el primer miembro sacamos un factor común P, quedando P por mu S seno de 25 más coseno de 25, y en el segundo miembro queda todo igual, y finalmente despejamos P, que sería igual a T más mu S por MA más 2MB G coseno de 25 menos MAG seno de 25 sobre todo esto que está aquí, mu S seno de 25 más coseno de 25, y ahí ya se puede reemplazar. T ya lo habíamos calculado, 47 newton. Coeficiente estático 0,20, masa de A 40, masa de B 8. G 981, coseno de 25 menos masa de A 40, G 9.81, seno de 25. Y en el denominador, coeficiente estático 0,20, seno de 25 más coseno de 25, dando como resultado menos 19 newton. Este menos 19 newton es el valor de P necesario para que ambos bloques estén al mismo tiempo en movimiento inminente. El signo menos indica que hay que cambiarle el sentido de P a la gráfica original, es decir, que para movimiento inminente de ambos bloques, la fuerza P debe ser 19 newton, pero dirigida hacia la izquierda, de esta manera. En esta situación, aquí hemos dibujado solamente el bloque A, pero en esta situación con la fuerza P dirigida hacia la izquierda y de 19 newton, se da la condición de movimiento inminente de ambos bloques. Es decir, el resultado ha sido menos 19. Quiere decir que para 0, los dos bloques también se moverían. Y para 40 newtons hacia la derecha, con mayor razón, los bloques también se mueven. Entonces llegamos a la conclusión de que los bloques están en movimiento. En el problema anterior, 12.15, se demostró que a 25 grados, que es el valor de la inclinación, ambos bloques se mueven desde el instante inicial, incluso para P igual 0. Es otra manera de demostrar que los dos bloques están en movimiento, dándole un valor a P igual a 0. Entonces, si para P igual 0 se mueven, para P igual 40 también se van a mover.
resultando que en efecto los bloques se movían para una inclinación de 25 grados. Se movían incluso para P igual 0. En este problema lo hicimos calculando un valor de P para el movimiento inminente de ambos bloques. Y ese valor de P para movimiento inminente fue sobrepasado por el valor dado de P. Quiere decir que los bloques se mueven. A continuación se considera el movimiento de los bloques. Entonces vamos a definir los vectores de posición. Desde esta polea fija hasta la posición del bloque A es el vector de posición de A. Acotamos hasta aquí porque es donde termina la cuerda. A mí lo que me interesa es sumar las longitudes de la cuerda. Y aquí tenemos desde una polea móvil, hasta la posición del bloque B. Sería el vector de posición de B, pero con respecto a la polea móvil. Pero esta polea móvil se mueve junto con el bloque A. Entonces sería el vector de posición de B con respecto del bloque A. Y luego sumamos toda la longitud de la cuerda, que sería XA más esta parte. Esta parte es XA menos este valor constante. Entonces el valor constante no se toma en cuenta. Por lo tanto, aquí también se tomaría XA, porque esta parte es constante. Sería XA más XA. Esta parte no se toma en cuenta porque es constante. Y aquí sería X de B con respecto a, dando como resultado 2 veces XA más X de B con respecto a es igual a constante. Esto quiere decir cuerda inextensible. Derivamos con respecto al tiempo y obtenemos 2 veces velocidad de A más velocidad de B con respecto a es igual a 0. Derivamos con respecto al tiempo y sería 2 veces aceleración de A más aceleración de B con respecto a es igual a 0. Como el vector aceleración de A y también el vector aceleración de B respecto a son paralelos, entonces aquí se puede descomponer y sumar algebraicamente. Entonces aquí aceleración de B con respecto a lo descomponemos como aceleración de B menos aceleración de A. Y como son paralelos, entonces aquí podemos sumar algebraicamente. Recordemos que los vectores paralelos se pueden sumar algebraicamente, con su signo quiere decir, ¿no? Entonces aquí sería 2 aceleración de A menos aceleración de A sería simplemente aceleración de A, más aceleración de B es igual a 0, de donde obtenemos que la aceleración de A es igual a menos aceleración de B. Pasamos al diagrama de cuerpo libre del bloque B y planteamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La aceleración de B es en el eje X. La aceleración de B es en el eje X. Entonces tendríamos que N1, como ya habíamos visto, es peso de B coseno de 25 o también MBG coseno de 25. Ahora decimos sumatoria de fuerzas en X es igual masa por aceleración. Tendríamos que menos T más F1 más peso de B seno de 25, en este caso es igual masa de B por aceleración de B. Despejamos T y tendríamos que sería igual a F1 más peso de B seno de 25 menos masa de B aceleración de B. Es decir, este término ha pasado al primer miembro con signo negativo y este término ha pasado al segundo miembro, el T, con signo positivo. Solo que aquí hemos puesto primero T igual a lo que resulta. Y luego F1 en este caso es mu K, coeficiente de fricción cinético, por N1, porque ya estamos en la condición de movimiento de los bloques y reemplazamos N1. N1 sería peso de B coseno de 25 aquí. En el eje Y, N1 se equilibra con peso de B coseno de 25. Aquí peso de B, en el segundo término, peso de B, se reemplaza por masa de B por gravedad, seno de 25, y el tercer término queda igual. Sacamos un factor común masa de B y me quedaría por mu K G coseno de 25 más G seno de 25 menos aceleración de B. Dentro del corchete también podemos sacar un factor común G, que sería dentro del corchete G por mu K
coseno de 25 más seno de 25. El factor común se saca en los dos primeros términos y el resto queda igual. Ahí ya se puede reemplazar y tendríamos que T es igual a masa de B8, G 981, mu K 0,15, coeficiente de fricción cinético, coseno de 25 más seno de 25 menos aceleración de B. Y entonces tendríamos que T es igual a 8 veces, abre corchete, 5.4795 menos aceleración de B. Pasamos al diagrama de cuerpo libre del bloque A, aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual 0, y sería N2 menos N1 menos peso de A coseno de 25 más P seno de 25 es igual a 0. La aceleración de los bloques está en el eje X. Despejamos N2, que es lo que necesitamos, N2 para luego hallar F2 y pasar al eje X. Entonces N2 es igual a N1 más peso de A coseno de 25 menos P seno de 25. Y luego seguimos reemplazando, teniendo en cuenta que según el diagrama de cuerpo libre del bloque B, N1 es igual a peso de B coseno de 25. Entonces reemplazamos N1, que sería peso de B coseno de 25, más peso de A coseno de 25 menos P seno de 25, todo eso sería N2. Entonces continuamos. Aquí podemos sacar un factor común G coseno de 25, quedaría G coseno de 25 por la suma de masas menos P seno de 25. Todo eso igual a N2. Entonces, una vez calculado N2, decimos que F2 es coeficiente de fricción por N2. Coeficiente de fricción cinético. Entonces, F2 sería coeficiente cinético por todo esto. Suma de masas por G coseno de 25 menos P seno de 25. Ahora con F2 que está en el eje X, ya pasamos a plantear la ecuación del eje X, que sería sumatoria de fuerzas en X es igual masa por aceleración, menos T. Aquí hay 2T hacia la izquierda, que sería menos 2T, más un T hacia la derecha, que sería más T, menos 2T más T, menos T, menos F2, menos F1, más peso de A seno de 25 por aquí, más P coseno de 25 por aquí, es igual masa de A por aceleración de A. Entonces, donde F1 es igual a coeficiente de fricción cinético por peso de B coseno de 25. Eso lo visualizamos en el diagrama de cuerpo libre del bloque B, aquí. N1 es peso de B coseno de 25. Esto es N1, peso de B coseno de 25. Y si lo multiplico por el coeficiente de fricción me da F1. Y además F2 sería igual a todo esto. Entonces estamos aplicando sumatoria de fuerzas en X igual masa por aceleración. Tenemos esta expresión y hay que reemplazar tanto F2 como F1. Aquí F2 ha sido reemplazado, es todo esto, y F1 es todo esto. Peso de A se reemplaza por masa de A gravedad y el resto queda igual. Entonces seguimos desarrollando. Dentro del corchete, aquí tendríamos MAG coseno de 25 más MBG coseno de 25 menos P seno de 25. El resto queda igual, continuamos. Aquí lo que se ha hecho es, como acá hay menos mu K y aquí también hay menos mu K, entonces este MBG coseno de 25 lo hemos pasado adentro del corchete a sumar, y entonces se sumaría con este MBG coseno de 25, quedando 2 MBG coseno de 25. Y entonces dentro del corchete tendríamos que G coseno de 25 es factor común para los dos primeros términos, y me quedaría por MA más 2MB. Y luego aquí este menos mu K lo multiplicamos por todo esto, dando como resultado menos mu K por MA más 2MB G coseno de 25, y también menos mu K lo multiplicamos por menos P seno de 25, dando como resultado menos por menos más,
mu k p seno de 25. El resto queda igual. Continuamos, estamos en esta expresión y aquí hemos cambiado el lugar de g con mu k. G lo hemos sacado, está ahora fuera del corchete y mu k ha pasado a estar dentro del corchete. Luego, este menos t pasaría al segundo miembro como más t. Y este masa por aceleración pasa al primer miembro como menos masa por aceleración. Luego lo ordenamos para poder factorizar y este MAG seno de 25 pasa adelante. Sería MAG seno de 25 menos G por el corchete. El corchete es mu K MA más 2MB coseno de 25. Y luego los términos que están en función de P, que sería mu Kp seno de 25 más P coseno de 25. Menos MA por aceleración de A. Y todo eso es igual a T. Estamos entonces en esta expresión y lo que hacemos a continuación es factorizar en los dos primeros términos G. Me quedaría por MA seno de 25 menos mu K por MA más 2MB coseno de 25. Y luego aquí lo hemos dejado así. Y luego ya en la siguiente línea factorizamos P, aquí en estos dos términos. Estamos haciéndolo paso por paso. Aquí sería P por mu K seno de 25 más coseno de 25. Y luego ya reemplazamos G 981, masa de A 40, seno de 25 menos mu K 015, masa de A 40, masa de B 8, coseno de 25, P 40, mu K 015 seno de 25 más coseno de 25 menos masa de A 40 y la aceleración de A es menos aceleración de B y todo eso es igual a T. Entonces queda 129.94 que es el resultado de todo esto, 129.94 menos por menos más 40 por aceleración de B es igual a T. Entonces T es igual a 129.94 más 40 aceleración de B. Sacamos un factor común 8 porque en la otra expresión de la tensión también había un factor común 8 y tenemos que T es igual a 8 por 16.2425 más 5 aceleración de B. Es la misma expresión solo que sacando un factor común 8. Porque en la otra expresión de la tensión también había un factor común 8. Entonces, al momento de igualarlos, aquí está nuevamente las dos expresiones de la tensión igualadas, simplificamos el 8 con el 8 y queda 16.2425 más 5 aceleración de B es igual a 5.4795 menos aceleración de B. Y aquí ya se puede desarrollar 6 veces aceleración de B, que sería 5AB más AB. Sería a la resta de 5.4795 menos 16.2425. Entonces ahí me queda que 6 veces aceleración de B es igual a menos 10.76 y ahí también obtengo ya la aceleración de B que sería menos 1.7938 metros sobre segundo cuadrado. El módulo de la aceleración de B es 1.794 y el signo menos indica el sentido. Recordando el signo de los vectores de posición, la aceleración de B es positiva hacia la derecha. Quiere decir que va a ser negativa hacia la izquierda. El signo menos indica el sentido, pero es hacia la izquierda sobre el plano inclinado de 25 grados. Y luego me piden la tensión. La tensión lo puedo reemplazar bien en esta expresión o bien en esta. He escogido esta expresión. La tensión sería 8 veces 5,48 menos aceleración de B. Aquí hay que reemplazar este valor aceleración de B con todo y su signo. Aquí para reemplazar sería menos, y nuevamente aquí se reemplaza con el signo menos 1.79, dando como resultado que la tensión es 58.2 newton.